Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Segundo bloque de Agenda a la Carta y tenemos ya conectada del otro lado a la referente local de Libres del Sur y segunda precandidata a concejal en la lista que encabeza Gerardo Jazmín en el espacio randacista Vamos con Vos. Estamos hablando de Maya Luna. Maya, ¿cómo estás? Buenas noches. Tomás quien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Se escucha muy bajito. A ver, habla Maya, por favor. ¿Y me están escuchando? Ahora sí, se escuchaba muy bajito, ahora lo corrigieron desde producción, así que perfecto. Bueno, Maya, tenemos un bloque breve, pero vamos a tratar de abordar algunos temas, ¿no? Sobre todo de cara a las PASO. En el anterior programa tuvimos a Javier Pacharotti, quien presentó otra lista dentro del espacio, y le preguntamos lo mismo que vamos a preguntarte a vos, ¿no? Esto es como una pregunta compartida o una temática, mejor dicho. ¿Por qué Florencio Randazzo, no? ¿Por qué apostaron por este espacio en principio? Bueno, porque ustedes me van diciendo si se escucha. Sí, se escucha bien. Bien, bárbaro. Nos parece que es necesario presentar una alternativa, presentar variantes a la sociedad en general, y porque además Florencio representa, por lo menos para nosotros y para nosotras, consecuencia en querer hacer política desde un lugar distinto, decir lo que piensa y hacer lo que dice, bueno, y por eso también pagó algunas consecuencias en la política, cuando decidió no acatar órdenes, entre comillas, teniendo una propuesta que en ese momento podía ser muy interesante para competir en internas, y bueno, en su espacio político en ese momento no lo dejaron, también entre comillas, así que decidió retirarse y no jugar en ese momento. Entonces nos parece que de alguna manera ha sido consecuente con lo que él pensaba y venía proponiendo, y en este momento donde hay un montón de gente que confió en que una gestión distinta iba a poder ser un cambio y se ve un poco desesperanzada, por lo menos en algunas cosas. Hay quienes creemos que al macrismo y a la derecha explícita no hay que volver más, y somos conscientes de eso, pero que también entendemos que hay algunas prioridades y algunas cuestiones en las que se podría haber avanzado, aún comprendiendo este contexto de pandemia, por supuesto, eso excede a los gobiernos de turno, excede a cualquier país, pero sí hay cuestiones que creemos que se podría haber avanzado y que faltó la decisión política, porque, bueno, claramente hay que tomar decisiones que a veces van en contra de algunos intereses particulares. Y en ¿Cuáles? eso Perdón que interrumpa, ¿no? Pero para continuar con esta cuestión, Maya, ¿qué cuestiones creen como principales que se han obviado, omitido, que podrían haberse reforzado durante este periodo? Por ejemplo, la distribución de las riquezas. Al menos para nosotros es muy importante hablar de un proyecto que no sea pensado solamente a 2 o 4 años, sino que hable de un proyecto país que sin dudas hay que pensarlo a mediano y largo plazo, porque hay cuestiones estructurales que no se modifican de un día para otro, pero se han tirado. De hecho, el propio presidente ha anunciado algunas políticas en las que se iba a avanzar, como la apropiación de algunas empresas que presentaron quiebre y fraude en realidad y dejaban en la calle un montón de trabajadores y trabajadoras, y finalmente no se hizo, como el impuesto a las ganancias a los sectores que más ganan en un país tan rico como el nuestro en cuanto a recursos, y tampoco se hizo. Entonces hay algunas cuestiones que entendemos que son prioritarias. Nosotras fuimos las primeras, por ejemplo, en celebrar que una de las primeras políticas o anuncios de este gobierno fuera la creación del Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, porque sin duda era una lucha, un reclamo que veníamos haciendo desde el movimiento feminista hacía muchísimo tiempo. Eso lo celebramos y lo seguimos celebrando, pero también creemos que el presupuesto que debe destinarse ahí no puede ser solamente un relato, tiene que contar con partidas presupuestarias de ese ministerio para poder efectivamente empezar a revertir algunas cuestiones muy, muy complejas. Y bueno, si llevamos después a lo local estos temas, es bastante más complicado todo. Tal cual, sí, también es cierto que durante este periodo, volvemos a la palabra, ¿no? Desde marzo 2020 hasta la fecha, hemos atravesado una pandemia que ha
como bien señalas, excedido a los gobiernos, pero siempre también hay que hacer autocrítica y analizar, ¿no? Que es también lo que se podría haber hecho diferente quizás ante un marco de crisis, ¿no? Y eventual como fue hasta el momento el COVID. Y en esta línea preguntarte, ¿no? Ya que estamos quizás ahondando en el tema de la pandemia, ¿cómo crees que ha gestionado el gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, la campaña de vacunación? Mira, nosotros creemos que en algunas cosas se podría haber sido más prolijos, pero sin duda también valoramos un esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional en que efectivamente todo lo que fuera a atender a la pandemia fuera una prioridad. Nos parece que eso no fue permanente todo el tiempo, nos parece que la pandemia trajo a la luz una desigualdad muy grande que vive nuestro país en cada región, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo y que se manifestó más explícitamente con esa pandemia, y que en función de esos problemas y esas necesidades se tendrían que haber pensado políticas públicas que en el momento fueron necesarias, como por ejemplo el IFE, pero que necesitan tener una permanencia y estar incluidas dentro de un proyecto más grande que no sea solo un parche para la inmediatez. Digo, el IFE manifestó o puso a la luz que en realidad no eran 3 millones de personas las que estaban trabajando en negro o en la economía informal, porque rápidamente el IFE pasó a llegar a casi 11 millones de personas. No es un dato menor. Toda esa población, toda esa parte de nuestra sociedad que labura en negro, que está en la economía informal, sostiene también la dinámica de este sistema y del círculo económico. Entonces necesitamos que algunas políticas que tuvieron que ser de emergencia en ese momento se sigan sosteniendo en el tiempo, pero sosteniendo dentro de un marco de una proyección, no solamente para generar un nuevo plan o un nuevo programa de gobierno que no termine de modificar la estructura económica que deja un montón de gente al margen, porque digo, nosotros hoy hablamos de programas del Ministerio de Desarrollo como el Potenciar Trabajo, que son los programas de las cooperativas, que sin duda son imprescindibles para un montón de personas, pero que no terminan de resolver la pobreza en el núcleo duro que tenemos de pobreza en nuestro país, porque año tras año, desde el momento en que existen estos planes, no se utilizan como deberían ser, no son realmente cooperativas de trabajo, no se reivindican un montón de derechos de los trabajadores, recién hoy estarían teniendo una obra social a partir de eso, y digo, ahí hay un montón de evidencias, como que hace falta mucho trabajo, sobre todo en los barrios donde no hay cloacas, no hay agua potable, no hay un montón de servicios que hacen a los derechos básicos y que, por otro lado, darían mucho trabajo. Pero, bueno, no está la decisión política de priorizar esas necesidades, y ahí es donde vemos que se podría estar avanzando y no se hace por priorizar otros intereses. Tal cual, Maya, podríamos quizás continuar con esta cuestión, pero bueno, dado que el espacio es limitado, preferimos pasar a la cuestión local, ¿no? Que también es donde partís como segunda precandidata a concejal en la lista que encabeza Gerardo Jazmín. En esta línea preguntarte, ¿no? Así como preguntamos por qué Randazzo, ¿qué es lo que viste o qué es lo que te interesó, ¿no? Del espacio de Gerardo para empezar a construir y también para, bueno, partir en la misma lista? Bueno, con el espacio de Gerardo y su partido vecinalista tenemos algunos puntos en común que son lo más fuerte para nosotros y para nosotras, que es trabajar, como dice él, de afuera hacia adentro. Nosotros venimos en una construcción que no armamos 15 días antes de una elección, que no pensamos en la carrera política de cada uno de nosotros, no vivimos de la política, somos militantes, estamos en el territorio, y cuando decimos de afuera hacia adentro es de los barrios, de los espacios, del cara a cara con los vecinos y con las vecinas. Nosotros lo hacemos a partir de nuestras organizaciones del partido, como es el Movimiento Barrios de Pie, y él lo viene haciendo con su espacio vecinalista, y eso nos acerca bastante, porque aunque a veces difieran los sectores en los que nos encontramos, la realidad es que estamos mano a mano con el vecino o con la vecina que nos plantea cuál es la realidad cotidiana que se vive, más allá de la burbuja en la que funciona el Consejo Deliberante, que pareciera que no está muy en contacto con esa realidad que nosotros atravesamos y caminamos todos los días en la militancia. Y como no vivimos de la política y no nos interesa la carrera
personal de por sí, lo que queremos es ocupar lugares de representación en nombre de todos esos vecinos, compañeros que están atravesados por estas dificultades o problemas en una ciudad tan linda y llena de cosas como la nuestra. Bueno, es que queremos ocupar esos lugares de representación. Ya te digo, nos mueve el deseo, las ganas de poder ocupar esos espacios para que se abran puertas a la ciudadanía, y no tenemos otros intereses más que esos colectivos, no personales. Perdón, Maya, perfecto. Y en esta línea también, ¿no? Recordar que vos sos referente del Espacio Libres del Sur, como bien decís, tienen puntos en común con el partido vecinalista de Gerardo. Preguntarte ya desde Libres del Sur, ¿no? ¿Qué visión tienen de la ciudad y dónde creen que hay que reforzar, sobre todo en estos tiempos? Bueno, más o menos lo que te venía diciendo, en sintonía con esto que pone de manifiesto la pandemia, pero que viene desde mucho antes de este contexto de crisis sociosanitaria. La prioridad debería ser pensar un proyecto de ciudad que sea planificada, que sea seriamente planificada y que contemple a todos los sectores de nuestra sociedad y no solamente a algunos pocos. Digo, hoy la gestión actual tiene en sus prioridades los negocios con las grandes inmobiliarias, constructoras, con quienes pueden especular financieramente, y lo cierto es que están quedando por fuera de ese sector muchísimas personas en una ciudad que está desbordada porque ya no tiene planificación, donde crecen todos los años los asentamientos. Por ejemplo, ustedes sabrán que durante el 2020 un informe de la UCA pone en evidencia explícitamente, por una investigación que han hecho, donde crecen con respecto al 2019 20 asentamientos más. Esos son en nuestra ciudad 260 asentamientos que son ni más ni menos 200.000 personas, 200.000 personas que están quedando al margen de una ciudad. Si no se planifica y no se piensan políticas públicas para ver qué hacemos con todo eso, la verdad es que estamos teniendo una ciudad totalmente dividida, donde la pueden disfrutar muy poquitos y el resto quedamos afuera, viendo cómo no tenemos garantizados derechos básicos, como la conectividad para las escuelas, el acceso a las salitas, que las delegaciones comunales den respuestas. Esas son parte de las prioridades que en realidad están entrelazadas entre sí, que creemos que tienen que ser una propuesta integrada, y que está muy difícil que un gobierno de turno o el Consejo Deliberante desde ahí pueda resolver si no está en contacto con esa realidad y si discute cualquier otra cuestión, como la pelea River-Boca que hay ahora entre, digamos, un sector de la política, un frente político y el otro. Ahí es donde queremos llevar la propuesta con Florencio Randazzo. Tal cual. Y para terminar, Maya, esta última cuestión, ¿no?, que mencionabas respecto a lo que falta, también haciendo mención al Consejo, recordando que vos partís como segunda precandidata por la lista de Gerardo Jazmín. En caso de acceder a una banca, ¿no?, supongamos que esto es un escenario fáctico, pero también nos sirve para a modo de ejercicio. Suponete que mañana accedes a la banca. ¿Cuál es tu primer proyecto o una cuestión que priorizarías a la hora de presentar un proyecto para la ciudad? Está bien que va un poco en línea con lo que venimos hablando, ¿no? Pero una o dos cuestiones, si querés, como máximo, fundamentales. Bueno, una tiene que ver con reactivar el Parlamento de Mujeres y Disidencias, que fue un proyecto que presentamos en el 2012 en el Consejo Deliberante, que fue votado en forma unánime, y que después ninguna de las gestiones, ni la de Pablo Brera en su momento, ni la de Garro hoy, ha efectivizado, digamos, más allá de la buena voluntad nuestra, de quienes lo organizamos para que todos los años se cumpla. Ahí pasaron de 100 proyectos que presentaron distintos espacios de la sociedad que tienen que ver con una infinidad de temáticas, y todos esos proyectos en su mayoría fueron cajoneados. Así que ahí tenemos una caja gigante de proyectos y propuestas que vamos a volver a presentar tantas veces sea necesario, seamos o no concejales, hasta el momento en que algunas de ellas efectivamente se voten, sean tema de discusión en el Consejo, y bueno, después se ejecuten obviamente en la realidad. Eso por un lado, porque tiene que ver con una temática muy importante en una ciudad que es el distrito que encabeza el ranking de casos con violencia, los más casos críticos de violencia de género. Somos la ciudad capital que encabeza, y el gobierno municipal utiliza menos del 1% de su presupuesto para este área de políticas de género. Ahí creemos que hay algo en lo que vamos a aportar seguramente,
y después todo lo que tenga que ver con respecto a salud y ambiente, que están ligadas, que no se trata solamente de la pandemia, sino de lo que ocurre por fuera del casco urbano con el sistema de recolección de basuras, las canteras, bueno, y un montón de lugares que son focos infecciosos, donde transitan un montón de pibes y familias enteras, donde cada vez que llueve con un poco de intensidad se siguen inundando esos barrios, y bueno, tienen que ver con las políticas ambientales y del cuidado de la salud. Así que, si me preguntás así rápido, creo que las primeras proyecciones tienen que ver con esos temas. Sí, es la idea, digamos, es como a modo de ejercicio si se quiere, pero también como para finalizar este breve encuentro que hemos tenido. Maya, te esperamos seguramente nuevamente en otra edición, pero creo que las cuestiones principales quedaron sobre la mesa. También recordar, ¿no?, que en orden a lo que vos comentabas sobre el presupuesto destinado, ¿no?, por el municipio al área de género, recordamos que la última rendición de cuentas levantó muchísima polémica, ¿no?, sobre todo por la subejecución en salud, en educación y en otras áreas que en épocas de pandemia, con el contexto que nos avecinaba, eran claves. Es inexplicable esa subejecución, sobre todo en un área de salud, en el área de salud en un contexto de pandemia mundial, y a la vez ver la obscenidad de gráfica y campaña electoral que hoy se está, digo obsceno porque así nos parece a nosotros que es una falta de responsabilidad de la gestión, estar utilizando tanto dinero en una campaña y por otro lado subejecutar en el área de salud y no utilizar la plata del presupuesto para cuestiones tan esenciales. Mira, te cuento un ejemplo. Nuestros compañeros en los barrios con las cuadrillas de trabajo son llamados muchas veces por los profesionales y la gente que trabajan en las salitas, en los CAP de las localidades, para ver si les podemos dar una mano voluntariamente en la limpieza, porque faltan personas para trabajar, y ahí estamos yendo nosotros voluntariamente, cuando lo tendría que garantizar el Estado municipal. Pero sin embargo subejecutan el presupuesto del área de salud. O sea, cosas inexplicables de las que lamentablemente la mayoría de la gente no tiene información, y eso es lo que también es importante, poder visibilizarlo. Sí, la verdad que no ha llegado, digamos, con la profundidad que requiere a la ciudadanía platense. Es algo más de nicho, si se quiere, ¿no?, que se sabe en el ambiente, pero es bueno nuestro trabajo, ¿no?, informar y sobre todo tratar de que la mayor cantidad de ciudadanos posibles sepan también a la hora de destinar, ¿no?, los recursos de cada vecino, a qué se le da prioridad o no. Maya, te despedimos, estamos sobre el final del bloque. Agradecerte por el tiempo y bueno, te esperamos nuevamente. Te mandamos un saludo de parte de la producción también. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos estamos viendo. Estábamos al aire con Maya Luna, segunda precandidata a concejal en la lista que encabeza Gerardo Jazmín. Recordamos que